Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, chicos y chicas. ¿Cómo están? Los saluda el profe Cristian. Antes que nada, mi deseo que ustedes y su familia estén espectacular. Y obviamente vamos a continuar trabajando con esto que es la primera parte de lo denominado electricidad de obra. Bueno, hoy fue un día muy especial. Les cuento algo raro. 6 intentos tuve para poder filmar esta clase y por diferentes motivos se me hizo realmente imposible. Desde que primero no me andaba el Zoom de la computadora que uso de servidor, después no me andaba el Zoom del celular, después se quedó sin batería la computadora, la notebook, después no me andaba el audio, encendía la computadora y se me reiniciaba. Bueno, no sé, no me ha pasado nunca. Así, ¿no? Veremos que la clase salga de una manera correcta, porque estamos hace varias horas intentando filmar esta clase y por algún otro motivo, les juro, no he podido. Así que esperemos que sea positiva. Es una clase, obviamente, insisto y reitero, que continúa todo este concepto de lo que es electricidad de obra, todo lo que es el montaje de una obra domiciliaria o industrial, y con esto vamos a trabajar. Primer mate, como siempre, a salud de ustedes. ¿Y con qué vamos a comenzar a trabajar? Les voy a compartir primero algo que, la verdad, chicos, se suele dar, pero no se suele explicar. Y yo lo que voy a hacer hoy es como siempre. En primer lugar, les voy a mostrar una tabla ya avanzada, pero más allá de que la tabla es avanzada, lo que yo hoy voy a tener de objetivo es intentar, como muchas veces lo hicimos, que ustedes sepan cuál es el protocolo con el cual los ingenieros sacaron esta tabla que les voy a compartir. Bien, vamos a eso. Les voy a compartir esta tablita de aquí. A ver cómo se ve, si es necesario hacer un zoom o algo. Podemos mejorar, como siempre. Siempre se puede mejorar, ¿no les parece? Okay, vamos con eso. Un segundo. Bien, ya vamos a ir ahora personalizando el tamaño para que esta tablita quede en primera plana. ¿Qué quiero que sepan de esto? Obviamente hemos hablado en primer lugar de las canalizaciones. Hemos hablado en segundo lugar de los cables, pero ahora que llega el momento, señores, señoras, de mezclarlo. Y un tema que nadie, absolutamente nadie le da bolilla, es tener en cuenta la cantidad de cables que debemos hacer ingresar dentro de una canalización. Primero les voy a contar una cosa que es muy importante. Gente, yo les voy a explicar las cosas como son. O sea, cómo debería hacerse. Por otro lado, ¿qué va a hacer? Cuando las cosas se hacen como deberían ser, son mucho más caras que como lo hacen los electricistas que son nuestra competencia. O sea, comprenden esto. Pero siempre insisto lo mismo. Mi objetivo es que ustedes sepan hacer las cosas como se deben y de allí sepan a la vez explicar por qué debe hacerse así. Y bueno, y si no se puede por una cuestión de que nuestro cliente, obviamente, supónganse, no les da el presupuesto, ustedes van a tener opciones para ir bajando en categoría, ¿no? Sobre lo que se debería hacer y lo que realmente se hace. ¿Se comprende? Bien, lo primero que quiero que tengan en cuenta es esto. Esta tabla rara que tienen ustedes es la 771.12.9. Si ustedes ahora presionan pausa, van a estar en condiciones de copiarla, que es lo que yo les voy a pedir. Bien, más allá de eso, les voy a comentar que esta es una tabla que yo podría presentar así y decir, bueno, solamente sepan que para un cable para una canalización RS16, como dice el primer renglón de esta tabla, cuando utilicen una sección de cable de 1.5, pueden meter 4 polos más una puesta a tierra y punto.
Si utilizan una canalización RL16, que es la del segundo renglón, ¿sí? Pueden meter 5 cables, teniendo en cuenta que sean activos, 5 fases, por así decir, perdón, 5 cables activos entre fase y neutro, disculpen, y una puesta a tierra. Lo mismo podría decir con RS19, 6 más 1, perdón, 6 más puesta a tierra, RL19 que dice 7 más puesta a tierra, RS22, 9 más puesta a tierra y así. Ya eso sería un avance. ¿Por qué un avance? Porque esto en realidad generalmente no se da. Pero ahora bien, ¿cuál es la idea? Mi objetivo del día de hoy es que ustedes, más allá de entender esa tabla en la cual nos está diciendo entre fase y neutro cuántos cables puedo llegar a tener como máximo, sin necesidad de tener esa tabla, van a tener la capacidad de saber de dónde se saca el cálculo. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? O sea, van a entender el algoritmo con los cuales los ingenieros han fabricado esta tabla y hasta ustedes podrían prescindirla, no necesitarla y solamente tener lápiz, papel y un poquito de ganas. Y es más, ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, en la sección 1.5, a partir de el tipo de caño RL25, se lo voy a marcar. Por ejemplo, a ver, denme un segundito, me refiero aquí. Tengo aquí, ¿sí? Ahí está, ¿ven? RL25, ¿sí? En la primera opción de cuando hablamos de una sección de cable de 1,5, ¿qué sucede? Acá en el medio no hay absolutamente nada. Y ustedes van a tener la capacidad de llenar esta tabla. ¿Se comprende? Porque van a saber el cálculo. Van a saber por qué. Es un objetivo bastante interesante. Una cosa es, primero, agradecer que te den en un curso esta tabla, está bueno. Pero segundo, que te den la capacidad para ni siquiera depender de la tabla es una cosa mejor. Como digo siempre, ¿qué preferís? ¿Que te den pescado, que te den una caña y que te enseñen a pescar? Vamos por la segunda. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué cosa vamos a comenzar a hablar? Bueno, la siguiente. A ver. Bien, lo primero que les voy a decir que quiero que tengan en cuenta es lo siguiente. A ver, ¿por qué no puedo poner una cantidad? Vamos a poner como título cantidad de cables activos por canalización, ¿sí? Primero les voy a decir una cosa. Para empezar de base, fíjense, esta tabla que yo le doy para nada les habla de PVC y corrugado. Y es más, para ser sincero, aunque está hablando de dos tipos de caños que son de acero livianos y semipesado, lo recomendado por los electricistas que trabajan correctamente, y es el criterio que yo les voy a dar a ustedes, es que ni siquiera trabajen con lo que es el acero liviano, sino que trabajen con lo que es el acero semipesado. Pero ¿qué pasa? Obvio, es un mejor caño, pero en contra, ¿qué ocurre? Es más caro. Pero fíjense qué poco le tiene confianza el reglamento a lo que es la parte de corrugado, de caño de PVC, que ni siquiera se muestra como una opción precisa en el cálculo de las cañerías. ¿Se comprende? Lo digo porque yo sé y ustedes me dirán, profe, pero en cada obra que nosotros vamos encontramos corrugado, o caño de PVC, o sintético, lo entiendo. Pero chicos, en realidad no es recomendado. Fíjense, ni siquiera ya se recomienda a este nivel del curso que si ustedes tendrían que hacer una obra que le quieren dar durabilidad,
trabajen con acero liviano. La recomendación ya sería acero semipesado como mínimo. Corrugado acá no aparece. Caños de sintético, de PVC u otro no aparecen. Solo aparecen los de acero. E insisto y reitero, teniendo en cuenta que el recomendado de por sí ya no es el liviano, sino el semipesado. ¿Es más caro? Sí. Pero ¿qué pasa? Tiene una mayor durabilidad en la protección y todas las características que requiere para la conservación, ¿sí? No solo de nuestro conductor, sino también de su PVC en concepto de la aislación. Esto de último, ¿quién lo va a decidir? El cliente en relación al presupuesto. Pero yo quiero que tengan en cuenta esto, que una cosa yo les tengo que enseñar cómo se hace, pero también sé lo que pasa en la calle. Que hasta pueden ser que encuentren todavía corrugado naranja, que hasta se prende fuego. ¿Pero se debe trabajar así? No, no se debe trabajar así. Nosotros debemos acá, ¿cómo? Para prepararlo para una matrícula, darle la información correcta. De ahí, mercado, bueno, ustedes deciden si acorde a no perder una obra o agarrarla, bueno, hasta dónde se estiran en la depreciación de la carrera, es la verdad, ¿sí? Entonces, la primera recomendación, insisto, es que en realidad, sí, hay que fijarse que en esta tabla ni siquiera aparece lo que es sintético, solamente acero semipesado o pesado, perdón, liviano o pesado. Primer ítem, solo se recomienda vamos a poner canalización, así queda bien claro, canalización de acero, cualquiera de las dos, ¿sí? Liviano o semipesado, pero recuerden que en esta, en la semipesado, recién tenemos mayor conservación del conductor y PVC. Y una cosa, chicos, no saben qué importante es la preservación del PVC. Esto es importantísimo, ¿sí? Un cable que pierde aislación, insisto, o hace fuga eléctrica o hace cortocircuito, depende con qué toque. Por diferencia de potencial, con otra fase o entre fase y neutro, ya lo saben, ¿sí? O sea, ¿y eso qué es? Que el PVC tiene que estar impecable. ¿Y cómo logran esto? La verdad, ¿sí? Con una buena canalización de acero de calidad semipesado que les va a garantizar resguardar ese cable todo lo necesario. Porque fíjense, no lo vemos todavía, dentro de poco veremos cálculo de térmica, de disyuntor, pasaremos a hablar también obviamente a lo que sería según el circuito qué sección de cable, y supónganse que ustedes todo esto lo hacen bien, ¿sí? Y que dicen, va, la canalización, no le demos bolilla, porque nadie le da bolilla en la práctica. Por eso insisto tanto en esto, es algo como que se desprecia. Y al despreciarlo, con todo bien calculado, chicos, con un cable normalizado Norma Iran, con una térmica Schneider que es de muy buena calidad, todo el cálculo realizado. Bueno, no le diste bolilla a esto, a la canalización, y es ahí donde todo tu trabajo previo, cálculo, calidad en lo que sería dispositivos de protección, dispositivos de mando, se va todo para atrás. E insisto, y sé que la canalización es un punto que nadie le da bolilla, y por eso tanto estamos nosotros bregando y trabajando por lo contrario. Bien, entonces estamos de acuerdo, ¿sí? La recomendación en canalización es acero liviano, semipesado, pero en realidad semipesado es el que mejor protege. Fíjense que no lo digo yo, sino que lo va a demostrar la tabla que dentro de un rato le voy a compartir, ¿sí? Ahora bien, ¿qué otra cosa quiero que entiendan? Bien, gente, les voy a transmitir un primer concepto, ¿sí? A ver, voy a venir para aquí. Tengo bastante material preparado.
para ver si les puedo explicar lo que quiero explicar. A ver, bien, aquí no, aquí. Bueno, yo quiero que entiendan lo siguiente. Ustedes acá enfrente tienen una tabla, van a ver que dice acero semipesado, acero liviano, insisto, semipesado es lo que tendríamos que trabajar. Y fíjense en un detalle. Nosotros acá tenemos, primero les voy dando un dato. En las normativas IRAM, ¿sí? Las normativas IRAM, el acero semipesado para la canalización se denomina IRAM RS. ¿Mm? Ese es semipesado. Y la otra normativa, hablando de lo que sería el liviano, es la segunda opción, RL. Pero, ¿qué quiero que se den cuenta en un detalle? Miren, por ejemplo, primero quiero que vean aquí acero semipesado. El acero semipesado, por ejemplo, nos está diciendo en este caso, ¿sí?, que un caño que fuera expresado en pulgadas semipesado de 5 octavos, en su exterior, ¿sí?, tiene 16 milímetros y en su interior tiene 13 milímetros, por lo cual el grosor de protección del caño es de 3 milímetros. ¿Se comprende? Ahora bien, con la misma normativa IRAM, vamos a ver lo que sería el IRAM RL 16, ¿sí? O sea que sería 0, ya liviano. Dese cuenta este detalle. El caño en pulgadas sigue siendo un caño de 5 octavos. 5 octavos de pulgadas. Pero sin embargo, ¿qué quiero que noten? Se van a dar cuenta que al hablar de la normativa, sigue siendo un caño de 16 milímetros exterior, pero que en su interior tiene 14 milímetros y por lo cual el grosor del caño es de 2 milímetros. Entonces, dense en cuenta, el semipesado sí tiene un externo de 16, un interno, una superficie interna de 13 milímetros en concepto de diámetro. 13 es el diámetro interno del caño y la cobertura de ese caño o el grosor es de 3 milímetros. 16 por fuera menos 30 de menos 13 por superficie interna, que nos da 3 milímetros. ¿Sí? Este es semipesado. Y cuando hablamos de un IRAM RL16, sigue teniendo 16 externo, pero tiene 14 interno, por el cual es liviano porque el grosor, en vez de ser de 3 milímetros, ¿qué nos encontramos? Que es de 2 milímetros. Este es liviano, la diferencia es 2 milímetros de grosor, y el semipesado de 16 tiene 3 milímetros de grosor. Por eso el semipesado es de mejor calidad que el liviano. ¿Por qué? Básicamente, sí, por el grosor de la canalización. A más grosor, más grueso es en milímetros, obviamente que me ofrece mayor protección. ¿Se comprende? Ahora bien, le voy a anotar de esto varias cosas que les quiero compartir. Primero, vamos de nuevo. Al comprar un caño, la canalización, ustedes al vendedor le tienen que hablar en pulgadas. Si a un vendedor de electricidad le vas a decir, dame un caño IRAM RS de 16, no va a entender bajo ningún punto de vista de qué le estás hablando, únicamente que el tipo sea matriculado, que obviamente sepa un poco de este rubro, cómo estamos metidos nosotros. Entonces, sí tienen que entender que, sin embargo, en realidad la normativa que tendríamos que usar sería esa. ¿Por qué? Porque la normativa IRAM es la normativa nacional.
Y estar hablando en pulgadas es estar hablando de una unidad de medida que no es nacional, sino que es sajona. Pero, bienvenido a Argentina. ¿Se entiende la idea? Estamos usando para comprar cosas unidades de medidas que no son las nuestras y que en realidad hacen que las nuestras en realidad sean desconocidas en nuestro país. ¿Sí? Bien, vamos a anotar esto. Primero, fíjense esto. Es muy importante que ustedes se den cuenta que cuando yo les muestro otra vez la tabla va a decir normativa IRAN RS, S de semipesado, el otro va a decir normativa RL, que es ¿sí? L de liviano, e insisto y reitero, por más que nosotros sepamos que es normativa RS16 o IRAN RL16, les sugiero de todo corazón que por si acaso, si no les toca un electricista matriculado de vendedor, ustedes lleven la conversión en pulgadas, que por eso se la puse ahí. ¿Sí? Van a ver que al lado de cada cañito, de 16, de 19, de 22, 25, 32, así que te va a aparecer al lado. Te va a aparecer básicamente, ¿sí? La conversión en pulgadas, para que nos entienda el vendedor. Pero si le vas a decir al vendedor, por ejemplo, le decís en pulgada la medida, pero le tenés que decir de acero liviano o de acero semipesado. ¿Sí? Entonces, primera norma a tener en cuenta, que al vendedor le hablemos en pulgadas. ¿Sí? Vamos a anotar esto acá. Vendedor, ¿sí? Pedimos, ¿cómo puede ser? Pedimos la canalización en pulgadas. Recuérdense que tiene la tablita que ahora no está en este momento al aire, pero yo le voy a dejar bastante. Ustedes pueden presionar pausa y obviamente copiarla, ¿sí? Pero aparte de decirle en pulgadas cuál es la medida de ese caño, lo que van a tener que decir si es el tipo de caño. Tipo, que sería acero liviano, por un lado que puede ser liviano, y por el otro, como ya vimos, semipesado. ¿Sí? O sea, estaría bien, por ejemplo, reitero el caso, hablar de decir, requiero una canalización de 5 y octavos de acero liviano. ¿Sí? También estaría bien decir, requiero una canalización IRAN RS, semipesada, ¿no? Supónganse de 16, pero insisto y reitero, va a haber vendedores que la conozcan, porque ya capaz están más empapados del tema, y otros que no. La recomendación para que el vendedor no te mire con cara rara es que vos le pidas en pulgadas. Pero aparte de pedir en pulgadas, le tenés que decir qué querés en pulgadas, o sea, qué tipo de canalización. ¿Estamos? Bien. Otra cosa muy importante. Vamos a agarrar y voy a intentar, como lo estamos haciendo últimamente, ver si les puedo acercar aquí. Bueno, creo que se ve bastante, pero insisto y reitero. A ver, en una de esas. Sí. Bueno, insisto. Tema, título, cantidad de cables activos por recomendación. Por canalización, perdón. Dijimos y hablamos. A ver aquí si podemos ponerlo, porque a veces me está dando resultado esto. Lugarcito. Sobre la computadora, pobre computadora. A ver, vamos a tener que jubilar. Vamos a llevar en un museo. Por aguantarme a mí tantos años. Bien, a ver. Sí, no me gusta la visión arriba. Bueno, insisto y reitero, solo se recomienda canalización de acero liviano semipesado. Ya fíjense que no lo digo yo, lo dice el reglamento, la tabla que les voy a mostrar.
ya no aparece otra cosa que no sea eso. Y la recomendación real es que por calidad, para darle una buena protección al aislante, al PVC, que ya vieron lo importante que es eso, sinceramente se iría a trabajar con semipesado. ¿El tema cuál es? El dinero, el presupuesto. ¿Conviene? Sí, realmente conviene, pero no pierdan la obra. Al vendedor que pedimos siempre la canalización en pulgadas, ¿sí? Y decíamos que obviamente nos servía el acero semipesado porque da una mayor conservación a lo que es el conductor y sobre todo al aislante PVC. Bien, estamos hasta ahí. Segunda cosa que les puedo agregar. Bien, a ver, vengan para acá, amiga camarita que decía ahí. Muy bien. ¿Qué otra cosa le va a recomendar su profesor? Muy bien. Lo siguiente. A ver. Vamos con. Bien. Chicos, en realidad, si ustedes fueran, bueno, espero que esto esté copiado. Como siempre lo voy a borrar porque ustedes pueden pausar y me gano unos segundos de tiempo mientras se va secando esto, que vieron que siempre tarda y hoy es un día muchísima humedad, así que sé que va a tardar. Así que mientras tanto yo voy hablando un poquitito y vamos ganando tiempo, ¿verdad? ¿Qué mugre tiene este trapo verde, gente? Miren, limpié el blanquito hoy, que bueno, no quedó blanco, pero quedó gris, que fue lo mejor que pude hacer. Pero este realmente está para no limpiarlo, sino ya prenderlo fuego. Así le digo nomás. Bueno, mientras esto se va secando, tranquilo, que vaya tomando su tiempo. Y les voy a seguir comentando. Una cosa importante. En esta tabla que yo les mostré a ustedes que tienen enfrente, se van a dar cuenta, insisto y reitero, pulgadas, esto es lo que tienen que anotar, pero les recuerdo que en realidad la normativa, en cuanto a el que es la tabla real, no les habla de lo que es el diámetro externo y el diámetro interno. Solamente le habla del diámetro externo, por lo cual, insisto y reitero, hablando entre electricistas, nosotros no deberíamos decir, no sé, voy a usar una canalización normativa IRAN RS 16/13. Eso no existe. Solamente tenés que hablar de el diámetro externo. O sea, deberías decir IRAN RS 16, IRAN RS 19, 22, 25, 32, pero despreciando la parte interna. ¿Sí? Lo mismo hablando del liviano. Puedo decir IRAN RL 16, IRAN RL 19, IRAN RB 22, RL 25, RL 32, 38, 51. Un detalle, dense cuenta, insisto y reitero, que son tres partes lo que hablan de una canalización. La parte externa, la superficie interna y entre la parte interna y la superficie externa que tengo el grosor de la cobertura de mi caño. ¿Sí? O sea, ya lo dijimos, 16.3 hablando de un IRAN RS, hablaba de una cobertura de un grosor de 3 milímetros. Y por ejemplo en el RL 16 hablábamos de un exterior de 16, un interior de 14 y una cobertura de 2 milímetros. Cuando más milímetros tiene esa cobertura, más está protegido que el caño interno. ¿Se comprende? Perdón, el conducto interno. Que esa es la idea. Bien. ¿Cómo avanza todo esto? ¿Sí? Vamos a anotar ese detallecito, entonces, que en realidad, quiero que recuerden esto, ¿sí? Yo le tengo que dar estos datos porque los vamos a necesitar, pero recuerden, si ustedes hablando con otros electricistas, van a hablar IRAN, RS, RL, pero le van a hablar solamente de qué?
de la cobertura exterior. ¿Sí? A ver si esto está secando. Me parece que todavía no. Pero bueno, vamos a hacer, vamos a poner así. ¿Sí? El nombre de, me voy a tener que ir para arriba porque no se secó la pizarra, perdón, de la canalización se compone, uno, la normativa, IRAN, ¿sí? 2, tipo de caño, R, S o RL, y después cobertura externa, ¿sí? Perdón, voy a ver si puedo secarlo porque el juro está recontra. Tengo que intentar hacer acá un poquito de espacio para trabajar porque, bueno, ya le dije que hoy iba a ser un día que costó bastante iniciar la grabación, así que, pero la clase va a salir brillante como siempre. Bueno, humilde el tipo, ¿no? RS, RL, y recordamos, esto es lo importante, que lo que menciono es cobertura exterior. ¿Sí? Cobertura exterior. ¿Sí? Ahora bien, ¿sí? Ejemplo, ¿sí? Vamos a poner acá un ejemplo, podría ser IRAN, ¿sí? RS16 o RL16. Uno hace referencia, ¿sí? A un acero semipesado, el otro hace referencia al semiliviano, y ambos lo que mencionan nada más en la normativa, ¿qué es? Mencionan solamente, esperen, que perdón, no me di cuenta que no me estaban. Ahí está, les decía, les reitero todo. ¿Sí? Estaba diciendo que, bueno, que el nombre, ¿sí? La tengo que mencionar así. El nombre de la canalización, por ejemplo, es IRAN, RS o RL, pero con la cobertura exterior. Hacía referencia que, por ejemplo, yo debería pedir o hablar con otro colega con una normativa IRAN RS16 o RL16, donde hago referencia a la normativa que da las características de aprobación técnicas del país, que aquí en Argentina es IRAN, más RS haciendo referencia a que fuera acero semipesado, RL acero liviano, pero este 16 acá hacía referencia a la cobertura exterior. ¿Sí? Esto es lo que le estaba yo justamente diciendo. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que importa? Recuerden que tenemos que hablar de lo siguiente. Nosotros tenemos que saber que en la teoría dura, escuchen lo que les voy a decir, nota, reglamentariamente, yo sé que esto no me lo van a creer, pero es así, reglamentariamente, solo puedo mezclar circuitos del mismo tipo. Dentro de una canalización. Ustedes ya vieron conmigo la clasificación. Ejemplo, iluminación de uso general, toma de uso general, iluminación de uso especial, toma de uso especial y los específicos, ¿se acuerdan? Que los específicos tenían clasificación, algunos eran que tomaban la tensión de distribución, y otros que no. ¿Sí? ¿Sí? Los que eran, los que no tomaban la tensión de distribución eran los que venían o por medio de un transformador o los que utilizaban los circuitos AT, los que eran de alimentación de tensión estabilizada, los que usaban los UPS
por ejemplo, los centros de cómputos. Y después los otros, como los ACU, la iluminación trifásica, los ITE, vendrían a ser aquellos que eran alimentados directamente por la distribución. O sea, sin utilizar ni un transformador, ni utilizar tampoco un UPS. Pero escuchen esto, chicos. En teoría, en una canalización, yo solamente podría tener las iluminaciones de uso general juntas. En otra canalización, los tomas corriente de uso general juntas. En otra canalización, la iluminación de uso especial junta. En otra canalización, toma corriente de uso especial junta, y así los específicos. Pero ¿qué pasa? Si nosotros hiciéramos eso y encima tendríamos en cuenta de que deberíamos utilizar caño, ¿sí?, semipesado, ¿sí? O sea, el IRAM RS, ¿qué pasaría? Nos saldría carísimo el presupuesto que le presentamos al cliente. Pero esto sería lo correcto. Porque de esta manera el electricista asegura que no haya impedancia. Trabajando así, o sea, reglamentariamente, ¿sí?, mezclando solo circuitos del mismo tipo, o sea, que en una canalización estén todas las iluminaciones de uso general, o la toma corriente de uso general, o la iluminación especial, y así. Con esto que gano, nota, no genero impedancia. La impedancia, así muy en bruto se lo voy a decir, es la interposición de una señal eléctrica sobre otra. ¿Qué querés decir, profe, con eso? Cosa rara. Bueno, no sé si escucharon alguna vez que se da el caso a veces que, por ejemplo, vos agarrás, estás escuchando la radio, ¿sí?, una radio vieja de transistores, no te estoy hablando de celular, y encendés, no sé, una bomba de agua, y cuando encendés la bomba de agua le hace interferencia a la radio. O en los viejos televisores, capaz prendías un motor, y cuando encendía el motor, ¡pluf!, bajaba la tensión eléctrica en la iluminación. Eso es impedancia. O sea, la interposición de una señal de un cable dentro de otro. Y eso ocurre, sí o sí, eso tiende a ocurrir cuando mezclas circuitos adentro de una sola canalización. Cuando los tenés clasificados, no solamente vas a estar trabajando ordenadamente, sino que te aseguras que no haya impedancia. O sea, ojo, no siempre ocurre la impedancia, pero esta es la manera segura de impedirlo, de impedir la impedancia. Mire qué versito nos salió. ¿Se comprende lo que quiero decir? Pero ¿qué pasa? Por otro lado, es carísimo. No lo puedo decir de otra manera, es carísimo. Pero debería trabajarse de esta manera. Con un caño, ¿sí?, que proteja realmente el conductor, tanto sea interno como el externo, hablando de la parte del PVC, y a la vez teniendo las canalizaciones por separado de cada tipo de circuito, ¿sí?, que ya vieron la clasificación semanas anteriores, para prever la impedancia. ¿Sí? Bien, tienen que saberlo cómo hacerlo. Después con el mercado es otra cosa. Otra cosa muy importante. Ahí está, perdón, como siempre, me entró una llamada, la detecté, la corté y no hablé en esos segundos para que no interfiera con el video, ¿sí? Cuando noto que hay una llamada, corto la charla, quédense tranquilos, ¿sí? No es que avanzo únicamente que te he dado vuelta y no me dé cuenta, ¿no? Pero bueno, entonces nos quedamos con esa idea de que esta es la mejor manera de impedir la impedancia. La única, meter los circuitos entre sí por separado y evitar que las señales eléctricas que son utilizadas de distintas maneras en distintos circuitos se interpongan entre sí. ¿Sí? Bien. Ahora les voy a dar otro dato muy importante. Bueno, como siempre, yo voy a comenzar a borrar todo esto y una vez que lo borro, voy a esperar
Voy a empezar a explicar cómo avanza esto aquí. A ver, yo creo que se ve. Sí, bien. Vamos a borrar. Estoy muy apretado hoy. Tanto no engordé, así que estoy apretado. A ver, ahí me hizo un poquito más despacio. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a que esto se vaya secando, que va a tardar un poquito y mientras lo voy contando. Bien. Gente, sin embargo te voy a decir, profe, pero te hago una pregunta. ¿Para qué nos diste esta tablita en la cual acá nos estás poniendo las secciones interiores? ¿Por qué, por ejemplo, no nos quedamos con hablar de, no sé, un caño IRAM RS16, un caño IRAM RL16? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué pusiste el 14? ¿Por qué pusiste el 13? Bueno, porque en realidad lo que yo les voy a explicar ahora es no la tabla, sino cómo se hace para sacar los datos de la tabla. Bien, a esto, ¿qué les voy a agregar de información que sea interesante? Nosotros tenemos que recordar que básicamente, insisto y reitero, la tercera es la vencida. Sí, la tercera es la vencida, no queda. Le decía de que el caño tiene una superficie interna cuyo de punto a punto se denomina diámetro, cuya mitad se denomina radio. Tiene un grosor, que es la cobertura que protege, insisto, la canalización, y la parte externa, que sería sumatoria de ambos, la protección más la superficie interna. Nosotros la normativa la pedimos por la clasificación del tipo de caño, RS o RL, RS o RL, pero por la cobertura externa, el exterior. Pero se comprende esto lo que le estoy diciendo. Recuerden que también, ¿sí?, tiene obviamente una superficie interna y obviamente restando la superficie interna de la parte externa nos queda la cobertura de protección. ¿Sí? A ver cómo podríamos anotar eso, algo parecido a esto. Poner que entonces el caño tiene diámetro externo, ¿sí?, ¿a qué es igual? A la sumatoria de superficie interior ¿sí? Qué bueno, está fallando la fibra y eso me pone muy feliz, como ustedes ya lo saben. ¿Sí? Superficie interior, les decía, por un lado. Por otro lado, cobertura de protección. A ver, más cobertura de protección más
superficie interna. Perdón, superficie interna e interior era esto. Acá puse interna, ¿sí? No terminé de escribir. Más cobertura de protección. Y sería diámetro externo. Diámetro externo. ¿Sí? Ejemplo, vamos a poner así, si yo tengo un RL16, hacemos referencia, ¿sí?, a lo siguiente, leyendo los datos que yo tengo acá y que están viendo ustedes, ¿no? Y otra vez. Bueno. Lo que anoté acá, insisto, para que lo vean, es lo siguiente. El caño tiene un diámetro externo que es igual a la superficie interna más la cobertura de protección, ¿sí? Y esto me da el diámetro externo, justamente, que era lo que no tenía que repetir aquí. ¿Sí? Ejemplo. ¿Sí? Yo tengo un RL16, ¿sí? ¿Esto qué sería? Cobertura externa. ¿Estamos de acuerdo? El diámetro externo. Lo voy a poner DE, diámetro externo. Este diámetro externo, ¿cómo lo saco? Sumando, por un lado, la superficie interna más la cobertura de protección. ¿Sí? Y por ejemplo, en el RL16 me voy a fijar para no meter la pata y no darles información obviamente incorrecta. En el RL16, ¿sí?, acero liviano, por ejemplo, ¿qué nos dice? Obviamente la cobertura externa es 16, ¿sí? La cobertura interna, ¿sí?, o la superficie interna vendría a ser 14, ponemos acá, ¿sí? Y la cobertura de protección vendría a ser 2. Todos estos milímetros están doblando en normativa IRAM, que es normativa argentina. Nosotros no hablamos en pulgada, hablamos en metro, pero la unidad práctica de la canalización, ¿qué es? Milímetro. ¿Sí? 1 metro dividido en 1000 partecitas. Cuando hablamos de una RL16, hablamos de una cobertura de un diámetro externo de 16 milímetros, que está compuesta por una superficie interna de 14 más una cobertura de protección de 2. Todo esto que milímetro, milímetro y milímetro. Pues utilizamos las unidades nacionales, ¿sí? Por eso hablamos de IRAM. Para que lo entendamos, imaginémonos así, ¿no? Que obviamente esto va a salir mal, pero igual no importa, ¿sí? Decir que si esto fuera un RL16, diríamos que, fíjense, de aquí a aquí, ¿sí?, entero, este sería el diámetro que sería 16 milímetros, ¿sí? Después que diría que esto, que sería la cobertura de protección, estaría compuesta por 2 milímetros, y la superficie interna, vamos a medirlo por ejemplo así, ¿sí? Superficie interna sería 14 milímetros. ¿Sí? ¿Se comprende? Insisto, al hablar normativa IRAM, hablamos de nuestras medidas, hablamos del metro, sistema CIMELA, ¿sí?, el sistema métrico legal argentino. Ese sistema métrico utiliza para las canalizaciones IRAM como unidad práctica el milímetro, porque hablar de metro sería 0,0000 tantos metros, no da. Y para eso recordamos que, esto presten atención, tenemos una superficie, un diámetro externo, que es el que le da el nombre al caño. Recuerden que era RL16, hablando esto de que de su diámetro exterior, bien, el diámetro 16, más
una cobertura de protección, que en este caso era de 2 milímetros, y una superficie interna de 14 milímetros. Por eso, por ejemplo, insisto, reitero, en este caso yo les pasé aquí las medidas internas y externas. Bueno, ahora lo voy a compartir. Pero antes de compartirle, quiero que vean esto un poquitito. Capaz que esto ayuda a acercarnos aquí. ¿Sí? Para que lo vean un poquito mejor. Muy bien. No, vamos para el otro lado. Acá está. Muy bien. ¿Sí? Acá, ¿cuál es la idea? Vamos a mostrar esto. Acá hablábamos de un RL16 que tiene una superficie interna, que la superficie interna es de 14 milímetros, a la vez que tiene una cobertura de protección que es de 2 milímetros, ¿sí? Y una superficie interna que se sacaba de deducción, ¿sí? Restar, digamos, el diámetro externo de 16 menos la cobertura de protección que es 2 nos da una superficie interna de 14. Todo expresado en milímetros porque hablamos de normativa IRAN, normativa argentina, y al hablar de normativa argentina, unidades nacionales, que del metro utilizamos para las canalizaciones como unidad práctica el milímetro. ¿Sí? Muy bien. Bueno, está. Entonces ya saben el por qué acá tenemos básicamente en la tablita ambos datos. Pero vamos a avanzar un poquito más. Bien. A ver. Muy bien. Vamos a secar un poquitín. Y mientras secamos, vamos a avanzar en otro concepto. Bien. Chicos, es muy necesario de que copien los datos que le acabo de dar en cuanto a la tablita de Excel que mostraba la canalización. En cuanto a la medida externa, la interna y lo que es pulgadas. Yo voy a ver ahora si les puedo integrar todo aquí. Creo que vamos a poder. Siempre nos rebuscamos, chicos. Vamos a dejar esto visible. Pero voy a ver si les puedo agregar aquí. Es esta tablita. A ver. Vamos a ver. Y a la vez les voy a integrar todo de la siguiente manera. A ver. Bien. Voy mostrando de una, ¿no? Ahora les voy a mostrar obviamente semipesado, porque trabajando con una van a poder entender todo sin ningún problema. En esta composición que le acabo de hacer, van a notar que tienen en un lado, obviamente, ¿sí? Los datos de la tabla. A la derecha ven la tabla, insisto que ya entienden, ya saben que RS es una normativa IRAN para mencionar canalizaciones semipesadas, que la RL hace referencia a acero liviano. Pero, ¿qué quiero avanzar? Bueno, chicos, este detalle.
Nosotros tenemos que ver cómo se hace para averiguar estos datos que vemos acá. Y estos datos se averiguan de la siguiente manera. Bien. Primero que les voy a recordar, entonces reiteramos que la canalización tiene una cobertura, un diámetro externo, una cobertura de protección y un diámetro interno. Eso estamos de acuerdo, ¿sí? Ya tienen anotadas acá, por ejemplo, ¿sí? La normativa IRAN con su diámetro externo, diámetro exterior y restando una cosa con la otra que sacamos la cobertura. Eso también ya tiene que estar claro, por favor. Bien, ahora les voy a enseñar cómo se hace para averiguar la cantidad de conductores que se pueden proteger con una canalización. No me salía el término, estaba pensando qué decir. Por eso quedé ahí medio lupeado, ¿no? Medio en el loop. Chicos, tengamos en cuenta lo siguiente. La normativa, esto, si pausan y lo copian, sirve. ¿Sí? Pausan y lo copian, sirve. Esa es la idea. Yo, por si acaso, esto lo pongo abajo, no sé si va a aparecer abajo o arriba, pero bueno, yo corrí mi imagen. Hay que ver qué pasa con el, cómo lo prepara el programa. Pero la idea sería lo siguiente, insisto. Ustedes esto pausenlo y lo pueden copiar. ¿Sí? Y lo deben copiar. ¿Sí? A ver. ¿Sí? Bien, presionan pausa, lo copian, yo obviamente avanzo. Bien. Chicos, el dato que tenemos que saber es que el reglamento, y ahora van a ver por qué tanto les expliqué este tema de la superficie interior, nos dice que aparte de tener que para impedir impedancia debería tener solamente circuitos del mismo tipo, ¿sí? Otro dato es que solo, como una nota número 2, solo puedo utilizar el 35% de superficie interna de canalización. Bien, y ahora les voy a explicar una cosa. Cuando hablamos de, imagínense esto con buena predisposición, que es un círculo, deben saber de que de punta a punta, esto se denomina diámetro, y que la mitad del diámetro es radio. Por lo cual podríamos decir que 2 radio es igual a un diámetro. ¿Sí? O también podríamos decir que el diámetro, que el diámetro dividido 2 es igual a un radio. ¿Sí? Es un despeje matemático. 2 radios es igual a un diámetro dividido 2 es igual a radio. Y como dijimos que el reglamento nos dice que solamente puedo utilizar el 35% de la superficie interna de la canalización, tenemos que volver a lo que veíamos a la primaria. Superficie de círculo es igual a una constante que se llama pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado.
Para que no se acuerdan, pi es una constante que vamos a definir con el número 3,141592. 3,141592. Y ahora, ¿cómo vamos a sacar la radio? El radio. Teniendo en cuenta que tenemos el diámetro en estos datos que yo le acabo de pasar. Ya va. ¿Sí? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, insisto, en el RS16, 13 vendría a ser el diámetro. En el RL16, 14 sería el diámetro. Y entonces vamos a hacer un ejemplo. Si yo quisiera averiguar la sección interna de un caño IRAN 1613, ¿qué debería hacer? Lo siguiente. Venir aquí y tener en cuenta esto. Superficie de cálculo es igual a pi por radio al cuadrado, siendo pi 3,141592, y teniendo en cuenta que, por ejemplo, que el radio vendría a ser el diámetro dividido 2. Si el diámetro es 13, 13 dividido 2 es 6,5. ¿Y este número 6,5 está como está? No, profe, es radio al cuadrado, o sea que lo tengo que elevar al cuadrado. Y haciendo la multiplicación de pi por radio al cuadrado, que sería la mitad del diámetro elevado por sí mismo, esto para los que preguntaban por qué a principio de clase, por ejemplo, les di lo que era potencia cuando hicimos repaso matemático, vamos a sacarlo. Ahora bien, ¿qué les voy a mostrar? Vamos a poner la calculadora. Así compartimos todo el placer de la cuenta matemática. Qué placer, ¿no? Calculadora, ¿dónde te dejé? Entonces el profe va a agarrar y ahora va a compartir esa calculadora y les va a mostrar una cosa muy, muy importante. Bien. Vamos aquí. Pi 3,141592 por 6,5 al cuadrado. ¿Que para eso qué hago? Voy a hacer 6,5 por 6,5, ¿de acuerdo? Eso nos da 42,25. Eso sería radio al cuadrado. Y lo tengo que multiplicar por pi. Por 3,141592. 132,73. ¿Sí? Pero eso que nos da, chicos, nos está dando, si ustedes se dan cuenta, la sección interna que tiene esa canalización, ¿sí? RS16. Ahora bien, eso yo lo voy a anotar acá ahora, fíjense. Voy a desvincular esto aquí y voy a decir adentro de nuestro Excel que el interior, a ver si lo comparte, es lo que recién sacamos. $132,73. Bien. ¿Estamos? ¿Qué hicimos? Utilizamos el dato, por eso yo lo puse, de no solamente saber el nombre comercial del caño semipesado, sino recordar y diferenciar
que yo tengo una cobertura, un diámetro externo y un diámetro interno. Con ese diámetro interno utilicé la fórmula matemática de superficie de círculo, que pi es igual al radio al cuadrado, ¿sí? Como el diámetro es 13, el radio es 6,5, hice pi por radio al cuadrado, que sería 6,5 por 6,5, y me dio ese número. Ahora bien, fíjense, vamos a agarrar y les voy a compartir lo siguiente. A ver si lo puedo integrar de nuevo, que era la idea. Denme un segundo. No, no lo voy a hacer así. Sepan disculpar. Vamos a agarrar el Excel. Ponemos aquí y aquí ponemos. Y fíjense el detalle. Que esto es lo que me encanta. Amo cuando un plan se concreta. Ahí me salió lo magnífico de los 90, ¿eh? Bien. Chicos, fíjense esto. Este valor que ustedes ven aquí, ¿a qué hace referencia? A ese número que acabamos de calcular. En el RS16, como el diámetro es 13, el radio es 6,5, utilizamos el cálculo matemático de decir que da pi por radio al cuadrado. Ahora bien, ¿cómo continúa esto? Se dan cuenta que de la misma manera podían haber averiguado, y lo van a hacer porque va a ser tarea, teniendo en cuenta que, por ejemplo, se los voy a recorrer acá para que lo puedan ver, no importa que no se vea aquí la tabla, cuando hablemos de ya RL, le voy a poner acá que no le puse el nombre, me lo morfé, irán RL, cuando hablemos de liviano, también que van a tener la superficie, perdón, van a tener el diámetro interno del caño, por lo cual el radio va a ser diámetro dividido 2, y por lo cual van a poder también calcular, obviamente, pi por radio al cuadrado como 3,141592 multiplicado diámetro dividido 2, que sería 7, que sería radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Y de esta manera van a poder averiguar todos los RL y todos los RS sin ningún inconveniente. O sea, no están interpretando la tabla, sino que mis alumnos están haciendo el trabajo que hicieron los arquitectos para no depender de la tabla. ¿Se comprende? Bien. Ahora, ¿cómo van a avanzar? Vamos a avanzar de la siguiente manera. Le voy a poner aquí de nuevo la tablita que se superponga. Bien, entonces ya ustedes están en capacidad de averiguar todo esto. Miren, ¿estamos de acuerdo? Y yo los dejo y les digo, bueno, averigüen. A ver, lo voy a poner así para que lo vean completito. Averigüen la sección en milímetros de las canalizaciones. O sea, esta columna ustedes ya la pueden sacar. Porque tienen, y ahora sí, lo voy a cambiar a propósito, en esta tabla, los diámetros internos de IRAM RS y de IRAM RL, ¿sí? Y saben que esto se calcula como pi por radio al cuadrado. Con lo cual, ya podrían averiguar directamente esto, esta sección. Muy bien. ¿Terminamos acá? No, no terminamos acá, recién empezamos.
¿Cómo vamos a avanzar? Vamos a avanzar con otra cosa que es muy importante. Yo quiero que vean esto. Aquí, el reglamento les da otro dato. Nos habla este renglón que dice sección de conductor, que como saben, la sección de conductor se expresa en milímetros, pero, ¿qué quiero decir? Perdón que lo tapo un poco, pero tengo un motivo, ¿sí? Es más importante lo de abajo por ahora. Por ejemplo, vemos que dice 1,5 milímetros, 2,5 milímetros, o sea, la sección del conductor. Lo voy a achicar un poquito para que lo vean mejor, un segundito para que vean que no le miento, porque el profesor es muy mentiroso, ya lo saben. A ver. ¿Sí? Ahí se los pongo en un super zoom. ¿Lo ven? Ahí dicen, entonces, todas las secciones, esto continúa, pero se comprende, ¿sí? ¿Y cómo continúa? Que fíjense que acá abajo, y esto es lo que les quería mostrar, que yo lo voy a poner en amarillo para que se vea un poquito mejor. Acá hablo de milímetros. Y dice diámetro máximo exterior del conductor. O sea que, por ejemplo, un conductor que ahora está tapado, que dice 1,5, lo destapamos, ¿sí? 1,5 tiene un diámetro máximo exterior de 3,5 milímetros. Uy, profe, ¿y con eso qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? Integramos con matemática básica, matemática de primaria. ¿Y qué decía la matemática de primaria? Bueno, si yo tengo el diámetro externo máximo de mi conductor, sabiendo que, por ejemplo, es 3,5, también tengo el radio. Y si tengo el radio, ¿qué tengo? Tengo básicamente la superficie que ocupa ese conductor. ¿Por medio de qué fórmula? Nuevo. Superficie de un círculo es pi por radio al cuadrado. Se está poniendo genial, ¿verdad? Y esto es lo que hacen los ingenieros para calcular cosas que ustedes van a poder calcular sin necesidad de la tabla, si se les ocurre. ¿Por qué? Simplemente porque en vez de darle la tabla, les explico el cómo, que termina siendo una tontería. Porque pi por radio al cuadrado, todo lo vimos lo que hicimos en la primaria. ¿Vamos a borrar? Sí, vamos a borrar, pero recordamos el dato. ¿Qué necesito? Recordar que solamente puedo utilizar el 35% de la superficie interna de la canalización. Todavía no, pero ya lo vamos a necesitar. Bien. Entonces, me encantaría calentar un poco el agua del mate. Está hecho un asco. Va, más bien cambiar la yerba, me parece. A ver. Bien, vamos a dejar que se seque. Vamos de nuevo. Esto que le dije recién yo es esto, está aquí. Bueno. A ver, Cristian, si te sale una. Le voy a mostrar de nuevo la tablita. Muy bien. Vamos de nuevo. Entonces, recordamos y reiteramos que la tabla nos expresa el diámetro, en el segundo renglón, el diámetro exterior máximo de cada canalización.
Ejemplo, 1,5, 3,5 milímetros. No dice milímetro cuadrado. ¿Y por qué no dice milímetro cuadrado, profe? Porque hablamos de diámetros y de radios que terminan siendo distancias lineales. Va a ser cuadrado cuando nosotros ahora averigüemos la superficie, que es lo que está expresado abajo como sección total. ¿Habrá secado? Vamos a verificar. Bien, debe ser este. Entonces, yo voy a agarrar, voy a ir aquí y vamos a poner un dato. Entonces, el primer dato que dijimos, ejemplo, que si yo tenía, no quiero meter la pata, así que vamos a verificar el nombre de la canalización, porque los años no vienen solo y me olvido todo. RS16 tenía una superficie interna de 132,76. ¿Esto está bien? Pi por radio al cuadrado, lo sacamos. Bien. Ahora bien, ¿qué sé? Otro dato. Tengo, fíjense, una sección de 1,5 milímetros cuadrados ¿de qué? De conducto. Y ese conducto, no se lo voy a compartir de nuevo, pero sí lo voy a leer yo, tiene un diámetro máximo, le voy a meter de 3,5 milímetros. No cuadrado, ¿por qué? Porque son distancias lineales. Y entonces volvemos a esto. Si yo quiero saber la superficie de este cable, incluido su diámetro, ¿qué tengo que hacer? Superficie de cable de 1,5 milímetros cuadrado, ¿sí? Es igual a pi, vamos acá arriba, por radio cuadrado. Teniendo en cuenta que pi es igual a 3,141592 y el radio va a ser igual al diámetro dividido 2, por lo cual 3,5 dividido 2 me va a dar un radio de 1,75 que tengo que elevar al cuadrado. Tomo mucha cerveza a la cámara, pero ya está. ¿Te hago un café, cámara? ¿Estás bien? ¿Estás mejor? Perdón, la cámara no sabe beber y a veces se cae. Le pido disculpas. Bien, a esto, ¿cómo continuamos? Insisto y reitero, ¿sí? Tengo que averiguar cuál es la superficie del cable, teniendo en cuenta que su diámetro es 3,5. Pi por radio al cuadrado va a ser la superficie del cable de 1,5. Entonces, para que vean de qué le estoy hablando, les voy a compartir la calculator, la supercalculator, y haremos la cuenta todos juntos. Sí, muy bien. ¿Qué tengo que saber? Es más, como somos los mejores, porque somos los mejores, voy a hacer otra cosa para que se vea un poquito más integradito, ambos datos. ¡Tarán! ¡Tarararán! Ahí está. 10 segundos. Gente bonita. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cuál es la sección exterior del... A ver, voy a poner todo esto señaladito para que ustedes vean. Bien, vamos con esto. Sección, diámetro exterior máximo, 3,5. Entonces, ¿qué tiene que hacer su profe? Tiene que decir que tiene que hacer pi por radio al cuadrado, pero teniendo en cuenta que el radio al cuadrado sería el diámetro exterior dividido 2. Por lo cual, ¿qué voy a hacer? Voy a poner 1,75, ese sería el radio, que es la mitad de 3,5,
pero lo tengo que elevar al cuadrado, que elevar al cuadrado es igual a multiplicarlo por sí mismo. 1,75 por 1,75. Eso sería la parte de ¿qué? De radio al cuadrado. Y a eso lo tengo que multiplicar por pi, ¿sí? Por 3,141592. Y fíjense, ¿qué dato nos da? 9,62. Ese dato, profe, 9,62, ¿dónde está en la tabla? Aquí. Todo lo que le estoy mostrando lo están calculando ustedes y están entendiendo de dónde sacan la tabla los ingenieros que realizan esto. Están haciendo diseño. Y con matemática complicada, no. Pi por radio al cuadrado, quinto grado, sexto grado. Con eso estamos sacando la tabla que los ingenieros de la guía de Argentina hicieron trabajar para nosotros. No van a requerir más la tabla. ¿Por qué? Porque el segundo dato que tenemos acá que recordar, fíjense, es el siguiente, que de estos 132,76, que es la superficie total, vamos a trabajar con un máximo del 35% de superficie, por lo cual a este número lo vamos a multiplicar por 35 y dividirlo 100. Y cuando hagamos eso, ¿qué obtenemos? Vamos a verlo. Vamos de nuevo. Perdón. Sí, pues conviene para que vean esto en primero. Insisto, estamos en un RS16 con su sección es 132,76, pero de eso utilizamos el 35%, por lo cual hacemos 132,76 por ese 35% por 35 dividido ¿qué? Dividido 100. ¿Y esto qué nos da? 46,46 de superficie que yo puedo rellenar con cable. ¿Sí? Superficie que yo puedo rellenar con cable. Entonces vengo para este lado. Vengo para acá y voy a poner que ese 35% reglamentario de la superficie interna del círculo, ahí lo saqué, quiero anotar el número porque si no me olvido, es 46,466. ¿Sí? Bien. Entonces, primero que hicimos, averiguamos cuál es la superficie interna del caño RS16, teniendo en cuenta, obviamente, que el diámetro interno es igual a 2 radios si utilizamos la fórmula pi por radio al cuadrado. Bien. De eso también, por otro lado, averiguamos la superficie del cable de 1,5 milímetros. Para eso que hicimos lo mismo, pi por radio al cuadrado, teniendo en cuenta que en milímetros el diámetro externo era 3,5, lo dividí por 2, saqué el radio y utilicé la fórmula. Pi 3,141592 por radio al cuadrado, que sería 1,75 por 2, y me dio un número. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer? Sé que lo máximo que puedo utilizar de estos 132,76 según el reglamento es el 35%, y el 35% es 46,46. Vengo aquí. ¿Dónde dejé la de borrar? Acá estás. Esto no va a salir muy bien, pero vamos a intentar a meterle un poquito de onda. A ver, ¿qué es importante de esto? Bueno, ya sabemos que el 35% del RS16, ¿sí? 35% del RS36
16, perdón, es 46,466. Y a la vez sé que lo tengo que dividir por... Qué chicato está el profesor, che. A ver. Lo tengo que dividir por, no sé por qué, ajá, ahí te encontré, por la sección total que es 9,62. Divido ¿qué? Sección 9,62. ¿Qué será qué este 9,62? Superficie ¿de qué? De cable de 1,5 milímetros cuadrados. Entonces, 46 dividido 9,6 es la operación que vamos a hacer. A ver si puedo esto expandirlo. No, no me deja. Compartí. A ver. 46,6 dividido 9,62, que vamos a anotar aquí, dividido 9,62, que me da 4,83. 4,83 se redondea hacia arriba y es igual a 5. Esto da matemáticamente, insisto, voy a salir de acá para que después no me digan que no se ve, esto da 4,83, pero se redondea en 5. Y esto entonces hace que el reglamento nos muestre que para un cable de 1,5 que utiliza el 35% de la superficie reglamentaria de un RS16, dividido la superficie del cable, que es 9,62, como redondeo, dio 4,83 y redondeo en 5, sea 4, esperen que lo voy a mostrar, chin, 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 chin. Ya llega, ya llega. 4 conductores activos más una puesta a tierra significa. PE es puesta a tierra. ¿Se comprende? Matemática pura. ¿Es tan complicado? No. Y ustedes con esto no solamente van a poder sacar estos, los que ya están aquí, sino que van a poder completar la tabla que está incompleta. Ahora, yo les sugiero, obviamente, que cuando vean que, por ejemplo, les voy a mostrar un caso en particular. En este caso aquí, ¿no? Les muestro, por ejemplo. RL16, venimos acá y van a ver que, por ejemplo, para una sección de 4 milímetros, ¿sí? Ya en el RS16 ya tiene 2 cables más puesta a tierra. 2 cables que sería fase y neutro. Si ahí entra 2 fase y neutro, no puedo averiguar el de arriba, chicos. O sea, no tendría sentido que utilice 4 milímetros para sacar el RS16, no RL. ¿Por qué? Porque si en vez de dar 2 cables me da un cable, ¿qué hago? Si para hacer el circuito requiero fase y neutro, no le serviría. ¿Se comprende? Por eso, estos valores, los que no tienen sentido averiguar, van a notar ustedes que esa fallo, lo saqué mal. Van a notar ustedes que están así. ¿Ven? Remarcaditos. Por ejemplo, este no va, ¿sí? Está marcado como negativo, como que no tiene sentido averiguarlo. Esto no va, no tiene sentido averiguarlo. Esto no va, no tiene sentido averiguando. ¿Por qué? Porque lo menos que yo necesito en una canalización, que es fase neutro y puesta a tierra. Y si arranca desde ahí con 2, en la opción anterior casi seguro es 1, y no conviene obviamente que averiguarlo. Pero sí conviene averiguar de aquí para arriba, por ejemplo. En amarillo, ustedes podrían averiguar todo esto, todo acá.
o estos datos de acá, ¿sí? O estos datos de acá, y así, ¿se comprende? ¿Sí? Bien. Chicos, esto sigue siendo, aunque les parezca raro y extraño, lo básico de pi por radio al cuadrado para averiguar la superficie interna de la canalización y por otro lado, pi por radio al cuadrado teniendo en cuenta el diámetro máximo externo del cable según el diámetro, según la sección 1.5, 2.5, 4, todo eso aparece en la tabla. Y lo que hago después, ¿qué es? Es tener en cuenta lo que dice el reglamento, que de la superficie interna de la canalización solamente puedo sacar el 35%, insisto, la superficie interna me dio 132, como es el 35%, lo hice por 35 dividido 100, me dio un número, y ese número lo divido por la superficie que me dio el cable de 1.5, que era 9,62. Me dio 4,83, se redondea en 5, 5 cables serían 4, ¿sí? O sea, un cable de fase, perdón, 2 cables de fase, 2 cables de neutro y uno de puesta a tierra. Y ahí tienen el cálculo del 35% que dice el reglamento. Ahora bien, para ser sincero, y esto es muy importante de decir, recuerden lo siguiente, que lo que nos dice el reglamento también, que yo tendría que agarrar y utilizar siempre circuitos del mismo tipo, y que no podría excederme la cantidad de fases o de neutro que ahí me dice. ¿Se comprende? Si dice 4, serían, no sé, para, por ejemplo, poner 2 circuitos de iluminación de uso general, sería 2 circuitos de iluminación de uso general, 2 fases, 2 neutros y una puesta a tierra para todos. No podría meter más. Si quisiera meter más, ¿qué tendría que hacer? Tendría que pasar a una canalización de sección superior, que al tener mayor superficie interna, ese 35% va a ser más grande y va a permitir meter más cable. ¿Se comprende? Bien. ¿Cuánto era que estamos hablando? Yo calculo que habremos arrancado hace 1 hora y media. Bien. Calculo, ¿eh? Aparte el mate está horrible, así que sí, debe ser. A ver, ¿qué va a hacer el profesor ahora? A ver. Bueno, tenía pensado ver algo más, que sería la parte de cálculo de la semana de la clase pasada, no semana pasada, que quería hacer una demostración, pero si ya hace 1 hora y media que estoy trabajando, no quiero excederme porque le voy a ser sincero. Las veces que me excedo de videos de 1 hora y 20, genero bajas. Le soy sincero, lo sé. Yo no tengo, aparte si paso a explicar esto y dar más ejemplos, lo que va a pasar es que la clase va a durar 2 horas 30. Y hace de verdad, chicos, que muchos cuando ven un video de 2 horas 30 abandonen. Y como tengo que dar clase pero evitar la deserción, esto voy a detener en el momento para acá. ¿Sí? Vean este video posterior las veces que crean convenientes y vamos a ver cómo vamos avanzando. ¿Sí? Por el momento, que decirles, como siempre, les agradezco mucho que estén del otro lado. Costó mucho la clase filmarla hoy, un montón de impedimentos, pero de corazón ojalá les haya gustado. Y decirle que estén muy bien, ustedes son el motivo que nosotros estemos de este lado. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Acorde al momento que vean este video y desearle que ustedes y su familia estén espectacular. Permiso, los saludo al profe Cristian. Chau, chau.